Hola, buenas noches. Mi nombre es Nini Joana Enríquez, estudiante de Psicología de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. El día de hoy vamos a realizar una entrevista a Edwin Leonardo. Buenas noches, Edwin Leonardo. Hola, Nini. Eh, Acerca del tema de la guerra bipartidista comprendida entre el periodo 1946 a 1957. Entonces, Edwin, eh, esta noche que nos acompañas, ¿qué nos puedes decir de eso? ¿Qué crees que causó o qué fue lo que causó el inicio de esta guerra bipartidista? Bueno, yo aparte de psicólogo tengo un diplomado en atención a víctimas del conflicto armado, porque el conflicto armado en Colombia es algo que ha existido desde siempre. Digamos que la violencia en este periodo entre 1946 y 1957 se recrudeció, que es lo que se conoce como el periodo de la violencia, pero ya venía de tiempo atrás. Inclusive la violencia bipartidista se podría inclusive remontar a la constitución de Rafael Núñez, eh, la guerra de los 1000 días a finales del siglo XIX, inicios del siglo XX, eh, el fin de la hegemonía conservadora en 1930 para pasar a la hegemonía liberal. Y empezó a recrudecerse cuando la hegemonía liberal llegó a su fin en 1946 y retomó, los conservadores retomaron el poder. Y obviamente lo que más causó esto, el impacto que más conllevó a que la violencia se recrudeciera en todo el país por parte de los dos partidos políticos de ese momento, fue sin duda el 9 de abril de 1948 con la muerte o el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán en lo que se conoce como el Bogotazo. Entonces, esas fueron como las principales causas que hicieron que la violencia en el país se recrudeciera de una forma tan fuerte. Bueno, a nivel, ¿qué importancia tuvo este evento a nivel psicológico para el país? Porque a pesar de que hablamos entre 1946 a 1957 fueron 11 años donde fue algo muy fuerte para el país. ¿Qué cree que a nivel psicológico sucedió para que detonara todo esto? Yo creo que a veces pareciera que la violencia viniera impartida en nuestros genes, tristemente. Entonces, las consecuencias psicológicamente esto impactó al país, inclusive en la actualidad, en regiones como el Tolima, el Valle del Cauca, eh, la zona del Caribe, Antioquia, pues digamos que han sido lugares que han tenido un impacto muy fuerte siempre a nivel de la violencia. Y a veces psicológicamente la violencia la normalizamos. Eh, hay, hay algo que dicen y es que pensamos que tener, por ejemplo, un carácter fuerte es responder con violencia ante las demás personas. Y tengo ese carácter para no dejármela, en términos muy coloquiales, no me la dejo montar de nadie. Pero eso no es tener un carácter fuerte, eso es tener un temperamento fuerte. Un carácter fuerte es poder controlar precisamente ese carácter. ¿Sí? Entonces, psicológicamente siempre hemos vivido así, lo hemos evidenciado también después con el surgimiento de las guerrillas liberales en el Tolima, lo que después se convirtió en el tema de las FARC. Psicológicamente hemos sido un país violento, violento. Lo remontamos después hacia los años 80, principios de los 90 con las guerras entre los carteles y hemos creído que siempre con violencia se puede resolver todo. Okay. Y cuando uno hace la atención a las víctimas del conflicto armado, se da cuenta uno que es como si al colombiano le gustara la sangre. Y es algo muy fuerte de ver porque no lo hablo en general, pero sí, no generalizo, no monto a todo el 100% de la población ahí,
pero sí gran parte de la población es como con esa ley del talión de ojo por ojo. Y cuando uno atiende a esas personas, como te decía ahorita, que han sido víctimas del conflicto armado, se da uno cuenta que a veces la realidad llega a superar la ficción o lo que uno puede llegar a imaginarse del contexto del conflicto armado en el país, ha sido nada comparado con la realidad. Adicional también que al momento de ese atentado se puede decir contra Jorge Eliezer Gaitán, yo creo que la esperanza del pueblo de tener un buen líder se fue al suelo, esa esperanza como de paz que muchos colombianos en ese momento, después de venir de un periodo de guerra, y se recrudeció aún más porque se fue. Yo siento que fue como una decepción y un estado de euforia que detonó a todo el país. Las consecuencias que más se marcaron, ¿cuáles crees que fueron? Yo creo que ese ha sido el evento a nivel país más determinante en la historia como tal de Colombia, a pesar de que hablamos que fue en 1948, como te decía, de este evento surgió ese recrudecimiento de la guerra, que en zonas como el Valle del Cauca se, se crearon grupos como los chulavitas, que eran como los sicarios conservadores que asesinaban a cualquier persona que no pensara como ellos. Después de esto fue el golpe de estado de Rojas Pinilla, lo cual generó para que quisieran recuperar o para poder recuperar el poder, esas dos élites, entre la conservadora y la liberal, ese consenso del Frente Nacional, que básicamente buscaban que cada 4 años se repartieran el poder. Eso generó también que se excluyeran otros grupos con ideologías muy diferentes, grupos como los marxistas-leninistas en su momento, los comunistas, que como te decía ahorita fue lo que impulsó en el Tolima el surgimiento de las guerrillas liberales, y eso lo vivimos aún impactado hoy en día, porque pues hasta hace pocos años se dio el acuerdo de paz con las FARC, pero aún existe el ELN y por el surgimiento de esas guerrillas se crearon grupos paramilitares como las Autodefensas Unidas, los cuales pues buscaron enfrentar bajo las mismas condiciones de fuera del marco de la ley a estas guerrillas. Entonces las consecuencias de este periodo nosotros aún las acarreamos totalmente. Bueno, Edwin,